Creo que llevamos 5 o 6 reglas con ustedes. Dígame. 5. 5, ¿verdad? Bueno. Entonces, la regla 6, pues es una consecuencia en realidad de lo que ya vimos con ustedes. ¿Se recuerdan? Que miramos de que cuando el lugar geométrico de las raíces termina, cuando K tiende a infinito, K es igual a infinito. Y eso significa de que puede terminar, termina en los polos, perdón, en los ceros del lazo abierto. Entonces, muchachos, si vamos a definir así, sea P minúscula, ¿verdad? La cantidad de polos de lazo abierto. Sea Z minúscula la cantidad de ceros de lazo abierto. Existen P menos Z ramas del lugar geométrico de las raíces que terminan en infinito. Ustedes recuerdan de que el lugar geométrico de las raíces termina donde hay ceros de polo abierto, ¿verdad? Ve, ceros de polo abierto, ceros de lazo abierto. Entonces, si nosotros tenemos más polos que ceros, significa que las ramas que inician en esos polos terminan en infinito. Por eso les digo yo, esa regla es una consecuencia de lo que ya habíamos visto. Vaya, por ejemplo, si yo tengo una función que es K por G por H, digamos, igual acá vamos a poner sobre S más 5, sobre S más 1, por S más 2, por S más 3, por ejemplo. Entonces, miren que es bien fácil de evaluar. Tengo 1, 2, 3 polos, cantidad de polos de lazo abierto, 3. Cantidad de ceros de lazo abierto, 1. Entonces tengo P menos Z, o sea, 3 menos 1, 2 ramas que terminan en infinito. Porque el infinito siempre puede ser un cero. Ahora, aunque no hemos visto esa regla todavía, la vamos a ver más adelante. Cuando nosotros tenemos algo que termine en infinito, eso significa que tenemos que encontrar asíntotas. No hemos visto todavía la regla de las asíntotas. Antes, vamos a ver otra característica. Una regla que es muy importante, muchachos, que es la regla 7. Y es una regla bastante importante para formar el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real. Esta regla, muchachos, puede ser clave
para la formación del lugar geométrico. ¿Por qué? Pues por algo muy simple. Como la simetría es con respecto al eje real, si yo arriba, por ejemplo, tengo un lugar geométrico que tiene esta forma, abajo, vamos a ver, me va a quedar igual. ¿Recuerdan ustedes lo que es la simetría con respecto al eje real, verdad? Significa que si yo doblo, digamos, pongo las dos partes del dibujo y yo doblo, tomando el eje real como referencia, cuando los doble así, se montan uno encima del otro. Eso se llama simetría con respecto al eje real. Si, por ejemplo, en el lugar geométrico yo aquí tuviera un círculo, entonces abajo aquí voy a tener un círculo. Fíjense, no hay simetría con respecto al eje imaginario, pero sí hay simetría con respecto al eje real. Si uno forma el lugar geométrico de las raíces y no tienen simetría con respecto al eje real, está mal hecho. ¿Ven lo importante de esa regla? ¿Le entienden a esa regla, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, cuando uno está formando el lugar geométrico, esta regla muchas veces nos ayuda. Entonces, esa es la regla 7. A propósito, les voy a dar una regla que no creo que la encuentre en ningún libro, sino que cuando uno trabaja con lugar geométrico, normalmente la gente, o sea, asumen de que ustedes van a conocer esto. Y es que las ramas del lugar geométrico de las raíces no se montan entre sí. O sea, no se cruzan. Aunque pueden tener un punto de intercepción. Un punto, ¿verdad? Esta regla la agregué yo para facilidad de entender cómo se hace el lugar geométrico. En realidad no la van a encontrar en los libros. Para que entiendan esto, imagínense lo que nosotros vimos de, vaya, de pertenencia del eje real, por ejemplo. Imagínense que yo tenga aquí un polo de lazo abierto, aquí tenga dos polos de lazo abierto y aquí tenga un cero de lazo abierto. Fíjense bien. La regla dice que el lugar geométrico de las raíces no se monta, pero se puede interceptar en un punto. Este es el punto donde se intercepta. Aquí hay dos polos de lazo abierto en el mismo punto. Ahí está interceptado. Pero cuando dice que las ramas no se montan, si nosotros evaluamos qué partes del eje real pertenecen al lugar geométrico de las raíces, o sea, dónde pueden ubicarse los polos, aquí está a la izquierda de un número impar, miren.
Esto también está a la izquierda de un número impar. 1 más 2, 3 más 1, 4. Aquí ya no y aquí no. Eso significa que como el lugar geométrico, según las reglas, inicia en los polos de lazo abierto y termina en los ceros de lazo abierto, aquí tengo que uno de estos tres polos termina en este cero, porque ambos son polos y ceros de lazo abierto. Por esa regla ya automáticamente sé que este polo no puede terminar en este cero. ¿Por qué creen que no puede terminar ahí? Porque entonces estaría violando esta regla, ¿ve? Estaría pasando por encima de la rama, ¿va? Si este polo se viene hacia acá, pasaría por encima de acá y se vendría hacia acá. Pueden intersectarse, pero no montarse. Eso significa que los dos polos que yo tengo aquí, uno de estos se viene en esta dirección, ¿ves? Una rama va a estar siempre en esta dirección. La otra rama, como no se puede montar con esta, no puede agarrar para este lado. Tiene que venirse para aquí, por fuerza. Porque las ramas no se pueden montar entre ellas. Y por supuesto, como esta rama inicia aquí, también no puede agarrar hacia aquí porque esto no pertenece al lugar geométrico de las raíces, tiene que venirse hacia aquí. Miren. O sea, una rama que inicia en uno de los dos polos que están montados en el mismo punto se viene hacia aquí. La otra rama se viene hacia aquí y esta rama se viene hacia aquí. Porque solo pueden agarrar hacia partes que pertenecen al lugar geométrico de las raíces. ¿Saben qué significa lo que les estoy describiendo? Vamos a poner esto aquí. No sé, eso lo voy a poner. Significa que para cada valor de K va a haber, cuando yo tengo esto, al tener tres polos de lazo abierto, tengo tres ramas. O sea, de entrada les estoy diciendo que el polinomio característico de lazo cerrado, o sea, el polinomio del lugar geométrico de las raíces es de orden 3. O sea que va a tener tres raíces, siempre. Ya sabemos que una raíz va a ser real toda la vida. Y se va a ubicar desde este punto hasta este punto. Porque esa rama se mueve ahí. Eso es lo que yo les comentaba de las ramas, muchachos. Las ramas son lugares donde existen las posibles raíces. Imagínense que, pongamos aquí, el polinomio característico, no la ubicación del lazo abierto, sino el polinomio característico del lazo cerrado, va a ser entonces S al cubo, más, digamos, A1S al cuadrado, más A2S, más A3. El polinomio característico va a tener eso. Entonces, el polinomio característico va a ser de orden 3 y va a tener tres polos. Va a tener siempre tres polos, decíamos, tres raíces. Una, S2 y S3. Resulta que las raíces, para cada valor de K, independientemente de cuál valor tenga K, las raíces se van a ubicar siempre una en cada rama, sin importar qué valor tenga K. Una raíz va a estar siempre aquí, otra raíz va a estar en esta rama y otra raíz va a estar en esta rama toda la vida. Si yo, por ejemplo, tuviera un polinomio característico de orden 100, para ponerles un caso, significaría que mi ganancia de lazo abierto va a tener 100 polos de lazo abierto. Eso significa que va a tener 100 ramas. Para cada valor de K se va a ubicar un polo en cada una de las ramas. Nunca se repiten dos polos en una sola rama. Se ubica un polo por rama. Así es como uno identifica esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para K igual a 0, tengo
Imagínense que sea, le voy a poner aquí, que aquí sea, por ejemplo, -3, que este sea -1 y este sea -4. Recuerden que estos son de lazo abierto, la ubicación de los polos son de lazo abierto. Entonces, cuando K es igual a 0, según la regla número 2, el lugar geométrico de las raíces inicia cuando K es igual a 0, o sea, en los polos de lazo abierto. Entonces, cuando K es igual a 0, los polos de lazo cerrado van a ser S más 3, S más 3 y S más 1. O sea, -3, -3 y -1. Esos son los polos de lazo cerrado. Cuando K es igual a 0. Cuando K tiene un valor mayor que 0, por ejemplo, .001, .1, lo que sea, el que se les ocurra a ustedes, 100, lo que sea. Yo sé que va a haber uno de los polos, se va a ubicar siempre entre -3 y -4, toda la vida, sin importar el valor de K. Ya sea que K valga 1, que K valga 1.000.000, que K valga 10, uno de los polos va a estar siempre aquí. El otro de los polos va a estar en esta rama y el otro va a estar en esta rama. ¿Captan la idea, muchachos? ¿Entienden eso? Cuando uno encuentra las ramas, ¿sí?, siempre va a haber un polo en una de las ramas para cada valor de K. Las ramas se originan con los polos de lazo abierto, pero las ramas pertenecen a la función característica del lazo cerrado. También que tenga esa diferencia. Entonces, les digo yo, no es, muchachos, que para un valor de K determinado va a haber un polo, por ejemplo, en -3.8, un polo en -3.2 y otro polo para acá. No. Para cada valor de K va a haber un polo en cada una de las ramas. Ahora, eso no llega, muchachos. Recuerden que las ramas terminan en los, ¿cómo es que se llama? Terminan en los ceros de lazo abierto. Yo sé que una de las ramas en este ejemplo termina en este 0. Esta rama agarra para aquí y esta rama agarra para aquí. Va a haber un punto donde se van a intersectar. Pero de ahí, ¿qué sucede? No pueden terminar ahí porque tienen que terminar en un 0. Si esta rama viene para aquí y esta rama viene para aquí y yo solo tengo un 0 de lazo abierto, significa que tengo dos ramas que van a terminar en infinito. O sea que una rama que inicia en -3 se viene para aquí y de ahí se agarra para infinito. Otra rama que inicia en -1 se viene para acá y de ahí agarra para infinito. ¿Entienden ustedes ahora? Tiene que salir del eje real por fuerza. A eso se le conoce como punto de quiebra del eje real. Y eso nos lleva a hacer otra regla. Regla de punto de salida y o punto de entrada del eje real. Y aquí es donde ustedes van viendo de que el lugar geométrico de las raíces va tomando forma. Fíjense. Imagínense que les diga yo a ustedes, yo tengo una función g por h de s que es así, s más 4 por s más 6. Y abajo tengo s más 1 menos 2j, s más 1 más 2j. Es una ganancia de lazo abierto porque es g por h que tiene dos ceros en el eje real
y tiene dos polos conjugados complejos. Si yo los ubico, tendría de repente un polo aquí de lazo abierto y otro polo aquí. Escucha, está más panda. Ve, esta me quedó peor. Permítame, muchachos. Vamos a tratar de que quede un poquito derecha, ¿va? Así. Entonces, tendría un 0 aquí, por ejemplo, y otro 0 aquí. Ahora, muchachos, las reglas del lugar geométrico me dicen que el lugar geométrico inicia en los polos de lazo abierto, o sea que iniciaría en esos dos polos conjugados complejos y termina en los ceros de lazo abierto, o sea que un polo termina en uno de esos ceros y el otro polo termina en otro de esos ceros. O sea que vengo yo, por ejemplo, y podría hacer algo como esto. Acabar este polo en este cero y acabar este polo en estos ceros. Miren, y ahí está la rama, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿por qué no puede ser así el lugar geométrico de las raíces? Porque se supone que es simétrico con respecto al eje. Exactamente. Allí no tengo simetría. ¿Ven ustedes como las mismas reglas dan respuesta? La única forma de que tenga simetría es que las dos lleguen al mismo punto. Las dos ramas. Y les voy a explicar qué significa. Ya más o menos captaron la idea, pero aquí van a entender más. Significa que en algún punto que todavía no sé cómo calcularlo, ya lo vamos a ver, esta rama va a venir para acá y esta rama va a venir para acá. Yo no sé si la curva va a ser así, esa me la estoy inventando, ¿verdad? Y esto va a agarrar hacia un cero, miren, y el otro va a agarrar hacia otro cero. Miren. Y se viene. ¿Por qué le pongo esta dirección? Porque inicia en los polos y termina en los ceros. Lo pongo desde donde inicia hacia donde termina. Fíjense. Como aquí tengo dos polos, tengo dos ramas. O sea que el polinomio característico va a ser de orden 2. O sea que siempre va a tener dos polos. Lo que significa que va a haber un polo por rama. Para un valor de K, para K igual a 0, es este y este. Para K igual a 1, voy a asumir, ¿va? Por ejemplo, para K igual a 1 me podría quedar uno aquí y otro aquí. Para K igual a 10 me podría quedar otro aquí y otro aquí. Siempre en una de las ramas. Para K igual a 100, por ejemplo, vengo y para un determinado valor de K van a estar los dos en el mismo punto, miren, se van a intersectar. Pero para otro valor de K, un polo va a estar aquí y otro polo va a estar aquí. Para otro valor de K, un polo va a estar aquí y otro polo va a estar aquí, hasta que en infinito van a estar aquí y aquí. Miren. ¿Se fijan? Siempre Ingeniero, para... Dígame. podría ser o darse el caso que los ceros no quedaran en el eje. No podría darse el caso. La razón por la que yo lo puse en el eje es porque quiero que se fijen en algo. Lo hice intencional. Así como en este caso, si esta rama agarra para aquí y esta rama agarra para aquí, tienen que salir del eje de alguna forma para terminar en infinito. En esta rama tienen que entrar al eje, miren, por fuerza, para terminar en esos ceros. Por esa razón los puse ahí, porque les voy a explicar esa regla. En realidad lo que usted dice es correcto. Y vamos a ver esa regla también. Entonces, vamos a llamar regla número 9, que es para que ustedes vean la necesidad de que ya sea que entren al eje o que salgan al eje. Se llama puntos de entrada o salida del eje real. ¿Qué regla era? La 9, ¿verdad? Sí, la 9. Puntos de entrada y O. ¿Por qué les pongo O? Porque puede darse el caso que en un mismo ejercicio
haya puntos de salida y puntos de entrada del eje real. Puntos de entrada y o salida del eje real. A esos también se les conoce con el nombre de puntos de ruptura. Para que ustedes encuentren esos, vamos a necesitar un polinomio auxiliar. Y se hace de esta forma. Nosotros sabemos que K por G por H de S tiene que ser igual a -1. Entonces, nosotros despejamos y hacemos lo que se llama el polinomio K. El polinomio K es igual a -1 sobre G por H de S. Y entonces encontramos los máximos y mínimos del polinomio K. ¿Cómo se encuentran los máximos y mínimos de un polinomio, muchachos? Derivando, ¿verdad? Entonces, derivo el polinomio K con respecto a S y lo igualo a 0. Significa que los máximos del polinomio K pueden ser puntos de salida del eje real. Y los mínimos del polinomio K pueden ser puntos de entrada al eje real. ¿Por qué digo pueden ser? Porque ustedes pueden tener en un mismo polinomio varios máximos y varios mínimos. Ahora, hay algo que debe cumplirse y es los puntos de salida y o entrada deben pertenecer al lugar geométrico de las raíces. ¿Qué significa eso, muchachos? Imagínense que yo tenga este aquí y resulta que encuentro, como este es punto de entrada, ¿verdad? Tiene que ser un mínimo. Y encuentro dos mínimos. Encuentro un mínimo que me queda aquí y encuentro un mínimo que me queda aquí. Este mínimo está fuera de lo que pertenece al lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Por lo tanto, este mínimo no puede ser punto de entrada. El otro mínimo está aquí, ¿ve? Por lo tanto, este sí puede ser punto de entrada porque pertenece al lugar geométrico de las raíces. Está dentro de la parte del eje real que pertenece al lugar geométrico de las raíces. Hagamos este mismo ejemplo, muchachos, para que les quede claro cómo se trabaja. Aquí tengo G por H, fíjense. Significa, vamos a desarrollar este polinomio para ver cómo nos quedaría. Sería S más 1 menos 2J por S más 1 más 2J. ¿Cuál es el polinomio este? Sería S al cuadrado. S al cuadrado más 7 más 2JS más S más 1 más 2J menos 2JS menos 2J menos 2J, perdón, sí, menos 2J, menos 4J, perdón, cuadrado,
menos 4j cuadrado. O sea que sería S al cuadrado. Aquí tengo S más S. Este 2JS se elimina con este 2JS. Este 2J se elimina con este 2J. Aquí me queda 4 con raíz de menos 1 al cuadrado. O sea que me queda 4 positivo. Sería S más S al cuadrado más 2S más 5. Ese es el polinomio. S al cuadrado más 2S más 5. Entonces, ¿por qué razón lo quiero conocer? Porque voy a despejar S al cuadrado más 2S más 5, S más 4 y S más 6, ¿verdad? Recuerden ustedes. Entonces digo yo, bueno, entonces el polinomio K lo puedo formar aquí. K por S más 4, por S más 6, sobre S al cuadrado más 2S más 5 es igual a menos 1. Entonces, si yo despejo de aquí, me va a quedar que el polinomio K es igual a S al cuadrado más 2S más 5 sobre otro polinomio aquí que va a ser S al cuadrado más perdón, sí, 4, ¿verdad? 4 por S, es 10S más dos números que sumados den 10 y que vamos a ver. Ah, no, cheque acá. 4 por 6, 24, ¿verdad? ¿Sabe? Miren. En este ejemplo, que lo tengo así de esa forma, este es el polinomio auxiliar. Entonces, tengo que derivar este polinomio. Derivo este polinomio con respecto a ese. ¿Cómo me queda la derivada, muchachos? Yo sé que aquí se aplica la regla de la cadena para divisiones de polinomios, pero yo no la recuerdo. Ahí tengo que revisar, pero ustedes lo manejan más al día. Ustedes manejan la matemática, pero al día. Dígame ahí, ¿cómo quedaría esa derivada? Ajá. Permíteme. Sí. Queda un polinomio arriba y un polinomio abajo, ¿verdad? Yo creo que abajo queda al cuadrado, si no me recuerdo mal. Creo que sería, ingeniero, la derivada del de arriba por multiplicado por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicado por el de arriba Sí, entre entre el esto al de abajo al cuadrado, sí. cuadrado. Sí. Entonces, la derivada del de arriba sería 2S más 2S. 2 multiplicada por lo de abajo. Si alguien lo está haciendo, que me dé la respuesta de un solo para evitar estar trabajando aquí. Ingeniero, tengo una duda ahí. Dígame. Esa K por GH es igual a menos 1, ¿verdad? Sí, Sí, le iba a preguntar por el negativo. sí. Ahorita que usted dijo, tengo una duda, me fijé realmente. Cuando usted dijo, tengo una duda, me fijé en el error. Aquí la vamos a poner aquí, el negativo. Ahí está, miren. Igual, usted sabe que podemos trabajar igual porque el negativo siempre queda afuera. No hay ningún problema. Ingeniero, Dígame. el resultado es 8S al cuadrado. Aquí lo vamos a poner de un solo. Miren, muchachos, ya lo voy a poner de un solo porque aquí el compañero nos está ayudando para no estar trabajando tanto. Por el tiempo, va. 8S al cuadrado Más 38S más 38S menos 2. menos 2 Sí, sobre. sobre el polinomio este que teníamos al cuadrado, ¿va? Exacto. Ahí lo voy a poner. Ahora fíjense. ¿Por qué razón? No me interesa ponerlo tanto, porque tengo que igualar a 0 esto. Al igualar a 0, esto pasa multiplicando 0, entonces realmente no me interesa porque estoy solucionando el problema, ¿va? Ahí. Entonces, la derivada tiene que ser igual a 0, fíjense. Y el signo menos también pasa para el otro lado. O sea que me queda 8S al cuadrado más 38S menos 2 igual a 0. Eso me tiene que dar dos respuestas. No sé si me las encuentran. Estoy encontrando máximos y mínimos.
Ingeniero, Dígame. la respuesta es menos 10, menos 19 octavos Ajá. o 19 sobre 8. Menos 19 sobre 8. Ujú. ¿Y la otra? Más menos. Ah, esta es Es compleja. la respuesta de esto es complejo. Me está diciendo que no, pues entonces hay algún error ahí. Bueno, como tal, no me sale que es complejo. Es, ¿cómo decirle? Menos 19 octavos Ajá. más menos raíz de 377 de 8. Ah, no. Entonces deme los valores, aunque sea con decimales. Deme las dos respuestas. Ya le digo. Sí. Uy, ya me había confundido usted, no me salía ahí la. El mismo problema por la forma como está planteado, hace imposible que den ahí, que eso dé complejo, porque es un máximo. Solo puede ser. Sí. Siempre negativo. Sí. 2.4. Menos 2.4 y la otra. Sí. Ah, permíteme. Ya le digo. No. El primero está malo, es menos 4.8. Ahí sí. Ya. Menos 4.8. ¿Y la otra? Cero 5. 0.5. 5. Ah, 5. Así, O sea, ¿verdad? 0. A ver. O 0.5. 0.05. Ah, 0.05. Es que no la había escuchado. Positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, muchachos, aquí está lo que yo me refería con que debe pertenecer al lugar geométrico. Cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, ¿verdad? Uno de los valores está entre menos 4 y menos 6, porque tendría que estar ahí por fuerza. El otro valor está aquí. Evidentemente, este no pertenece al lugar geométrico, pero menos 4.8, sí, miren. Entonces, ese sería mi punto de entrada. Ahí ni siquiera necesito calcular si es máximo o es mínimo, porque solo tengo un valor que pertenece. ¿Se fijan cómo se calcula? Bueno, ahí calculé, en este caso calculé el punto de entrada, pero se calcula igual si es punto de salida. Tiene que pertenecer y está puesto ahí. Recuerden, muchachos, está ahorita 5 segundos de acabarse. Bueno,